Bueno, este mes de octubre vamos a estudiar una de las cartas en el Nuevo Testamento, que es la primera carta que Pedro escribió a los creyentes ahí. Y vamos a dividir esto tiene 5 capítulos, pero vamos a dividir esta carta en 4 partes ahí, que es lo que vamos a ver ahora, Jesucristo en el creyente, o sea, el hecho de que Cristo nos ha salvado y pues ha entrado en nuestras vidas. Luego, la próxima semana, el creyente en la iglesia, luego la iglesia en el mundo, y como empieza ahí en capítulo 4, versículo 7, pues dice: ahora ha llegado el fin de todas las cosas, y ahí vamos a terminar en el último domingo de octubre. Entonces, eso es lo que vamos a hacer este mes. Pero me gustaría empezar hablando un poco de quién era Pedro, ¿no? Era una persona singular en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y me gusta esta imagen de él porque como capta quién era, como es una muy buena representación de él, que Pedro se cae. O sea, sabemos en esa historia, en el Nuevo Testamento, que pues Pedro quería caminar sobre el agua, entonces el Señor le invitó a caminar hacia él y pues él salió de la lancha y empezó a caminar sobre el agua, pero luego le entró miedo y empezó a hundirse. Y el Señor lo rescató ahí. Y eso es lo que vemos vez tras vez en la vida de Pedro, es que él se aventaba a hacer algo por fe, o sea, era un hombre de mucha fe, y luego se caía y el Señor lo levantaba y lo restauraba, pues para que él pudiera trabajar en la iglesia. Entonces vamos a ver ahora el comienzo de esta carta que él escribió en los últimos de su vida. O sea, se supone que esta carta escribió él un poco antes de que fue martirizado en Roma. ¿Ok? Pero empezamos en el principio con él. Su papá se llamaba Juan o Jonás en hebreo. Tenía un hermano, Andrés. Tenía una mamá también, que no sabemos su nombre, pero sabemos que tenía su mamá. También tenía una esposa, era casado, porque dice que ella acompañaba a Pedro en sus viajes misioneros. Entonces, antes de conocer a Cristo, él tenía un negocio de pesca. Y pues era un negocio que llevaba junto con su hermano y también con 2 otros apóstoles, Jacobo y Juan. Entonces ellos tenían éxito, se puede decir, en ese negocio. Eran de la clase media, o sea, no eran de los peones que ganaban cada día, pero eran tampoco de esa clase alta como de donde venía Mateo. O sea, entonces tenían ese negocio. Y dice en el libro de Hechos que pues llamaron a Pedro ahí antes de los fariseos, cuando él estaba predicando en el templo, y decían los fariseos que era un hombre sin estudios. Pero eso no quiere decir que era un tonto, o solamente lo que querían decir con eso es que él estaba enseñando acerca de la historia de Israel sin haber estudiado en una escuela de los rabinos. Entonces era un hombre sin estudios formales, pero a la vez había pasado 3 años viviendo con Cristo Jesús. Entonces yo creo que había aprendido algo en ese inter, ¿no?, en su vida. Entonces Cristo lo llamó para ser un discípulo, para seguirlo, y él dejó todo, dejó su negocio y empezó a seguirle a Cristo y ser su discípulo, y pues
llegó a ser apóstol, que quiere decir uno que fue enviado. ¿Ok? Entonces, vemos entre ese grupo de apóstoles que él era líder de ellos, porque siempre en las listas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, él viene primero, es el primer nombre en las listas. Entonces vemos esto también en las historias que vemos en los evangelios, que él tenía un papel de líder ahí, y era entre los más íntimos del Señor. Y pues dice ahí que el Señor le dio un nuevo nombre. Su nombre era Simón o Simeón en hebreo, Simón en griego. Y eso también, pues él nació en una parte de Israel, en Galilea, donde había dominado mucho la cultura griega. Entonces por eso es muy probable que él era bilingüe, que hablaba arameo y griego también. Entonces su nombre era Simón, y el Señor le dio otro nombre, que era Rocky. O sea, Pedro, pero realmente no era nombre Pedro. O sea, venía de la palabra griega para piedra. Entonces le dio ese nombre como Rocky. Y pues ahí era la primera vez que se ve en las escrituras de ese entonces el nombre de Pedro como nombre. Ok, entonces ese fue el apodo que el Señor le dio. Que me dicen que sin apodo no tienes amigos, ¿verdad? Entonces, pues ese nombre, Pedro, Cefas, es el nombre en arameo, o sea, porque vas a ver en el Nuevo Testamento que a veces le llaman Cefas, que es Pedro en arameo. Rocky, me gusta Rocky. Y cuando hay que darnos cuenta, cuando el Señor hace eso de dar a alguien un nombre nuevo, señala algo. Por ejemplo, le cambió el nombre de Abraham a Abraham. O sea, en español no se nota mucho la diferencia, pero el Señor le dio otro nombre. A Jacobo le cambió su nombre a Israel. Y aquí a Simón le cambió su nombre a Pedro. Y siempre es algo que pues señala como una nueva realidad, algo nuevo que el Señor está haciendo. En el caso de Abraham, pues lo había apartado para pues un nuevo pueblo. Pues en el caso de Jacobo le llamó Israel como el patriarca de ese pueblo. Y aquí con Pedro pues señalaba una nueva realidad que pues iba a comenzar con la prédica de él, de Pedro, en el día de Pentecostés, cuando él nació la iglesia de Cristo Jesús. Pues cuando Cristo fue crucificado y resucitó, así usó a Pedro. En el día de Pentecostés, él salió y predicó, y ahí ese día miles de personas llegaron a conocer a Cristo. Más adelante, el Señor en Hechos capítulo 10 dice que Dios usó a Pedro como el puente para alcanzar a los gentiles. Hasta ese momento la iglesia estaba compuesta de puros judíos, hebreos y judíos griegos, pero era una iglesia de judíos. Y en ese momento, en Hechos 10, con Cornelio, pues entraron más bien los primeros gentiles a la iglesia. Entonces ahí es cuando en la Biblia, en el libro de Hechos, pues empieza a cambiar el enfoque a Pablo, porque Pablo fue realmente llamado como el apóstol para los gentiles. Pero Pedro siguió ahí, siguió ministrando como apóstol,
poniendo fundamentos en las iglesias. Y sabemos que él llegó a Roma más o menos alrededor del año 60. Y ahí pues estuvo cuando escribió esta carta que vamos a empezar a leer ahora. Un poco después de escribir esta carta, él fue martirizado por Nerón, el emperador de Roma, porque había un incendio ahí en Roma, que muchos dicen que Nerón mismo lo empezó porque quería hacer un proyecto de reconstrucción en la ciudad, y muchos dan credibilidad a esa historia porque ya un poco después de ese incendio hizo un palacio en medio de donde estaban las cenizas, ¿no? Entonces, lo que Nerón hizo es que usó o utilizó a los cristianos como chivos expiatorios y empezó a perseguirlos ahí. Y pues con eso la iglesia en general empezó a experimentar la persecución, y ese es uno de los temas de esta carta de 1 de Pedro, es cómo los cristianos aguantan la persecución. Pero un poco después de que brotó esa persecución, pues mataron a Pedro, y un poco después de eso también los romanos mataron a Pablo. O sea, para decir que los dos murieron más o menos en el mismo tiempo ahí en Roma. ¿Ok? Entonces, ese es un resumen de la vida de Pedro. Y quiero mencionar un poco el contexto de la carta. En la tercera semana, o sea, cuando hablamos de la iglesia en el mundo, quiero hablar más de la importancia de contexto cuando leemos la Biblia, porque es de suma importancia. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender que ellos enfrentaban problemas que nosotros no enfrentamos. Por ejemplo, nadie de nosotros tenemos que preocuparnos por comer carne sacrificada a ídolos, ¿no? Es uno de los problemas que no nos afecta a nosotros. Pero hay otras cosas que sí nos afectan, y el contexto nos enseña, o si entendemos más bien el contexto, eso nos enseña cómo esto aplica a nuestras vidas hoy día. Obviamente hay cosas que son todos los tiempos universales, adulterio, nomás para mencionar una cosa que no ha cambiado, es algo que, idolatría, algo que ellos enfrentaban, que enfrentamos hasta la fecha. Pero en cuanto al contexto de esta carta, o sea, ¿por qué Pedro escribió esta carta? O con qué dificultades les quería ayudar Pedro. Pues es como ya mencioné, uno de los problemas primordiales ahí fue la persecución que la iglesia sufría en ese entonces. Y con esa persecución de Nerón, pues empezó en Roma, pero empezó a llegar a varias partes del Imperio Romano. Y Pedro quiere ayudarles a los cristianos a entender lo maravilloso, qué tan maravillosa es la salvación de Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a leer ahora en capítulo 1. Les va a enseñar que con la salvación de Dios, Él ha prometido no olvidarse de nosotros. Y cuando uno está bajo persecución, sería fácil pensar que pues Dios no me ve, se olvidó de mí. Y ese es el problema que Pedro quiere como
aclarar para ellos que no es así, que Dios está a su favor y Él está obrando en ellos. ¿Ok? Entonces vamos a leer voy a leer todo el capítulo, 1 de Pedro, capítulo 1 y poquito de capítulo 2. ¿Ok? No lo tengo aquí desafortunadamente. A ver. Ok, pero por lo menos tengo el comienzo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aun los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, viven con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero
por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Entonces, la primera cosa que Pedro escribe aquí a los cristianos bajo persecución es que les recuerda que Dios los eligió, son los elegidos, según la previsión de Dios, es lo que dice aquí. Y para algunos esta es una idea controversial de que Dios escoge a algunos, pero la verdad es que es un acto soberano de gracia de Dios. Y esto se basa en el hecho de que Dios es Rey soberano y tiene derecho de hacer lo que quiere hacer. Y esa salvación no depende de algo que hubiéramos hecho nosotros, sino es por la decisión de Dios. Romanos 9:16. Ahí está. Pablo dice así: la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. O sea, ahí lo dice claramente. Es de algo de Dios. O sea, es 100% una obra de Dios. Y más adelante, o sea, hay como 3 capítulos en esa carta que él escribió a Romanos que explica esto. Al final de capítulo 11, él irrumpe en alabanza, y eso es lo que él dice ahí. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios y impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, esto de contemplar esta doctrina de la elección, eso es lo que provocó en el corazón de Pablo una alabanza, una confianza en Dios, confiando en su justicia. Lo que Pedro dice, pues meditando en esto de la elección de Dios, es que aun los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. O sea, es algo que va más allá de nosotros como seres finitos. O sea, estos pensamientos de Dios. Entonces, todo para decir, esta doctrina de la elección es importante, pero en esta carta de Pedro simplemente lo toma por sentado, o sea, no lo explica mucho. Igual como tome por sentado ahí la doctrina de la Trinidad. O sea, menciona aquí las 3 personas de la Trinidad: el Padre, el Espíritu y el Hijo, Jesucristo. Entonces, no explica esto de la Trinidad tampoco, nomás lo dice como algo que es una realidad. Entonces, la meta aquí
de Pedro no es de explicar, quizás como hubiera hecho Pablo, de explicar las doctrinas del reino de Dios. La meta de Pedro es de animar a los hermanos que están pasando por persecución, que están sufriendo. Eso es lo que él quiere hacer. Quiere que ellos sepan que aunque el mundo los rechaza, Dios los ha aceptado. Dice que ustedes ya no son parte de este mundo. Son extranjeros y peregrinos en este mundo, es lo que dice Pedro. Entonces, vemos que habla de eso, de la elección, habla de la Trinidad, no explica eso, pero sí aquí menciona que pues cada miembro de la Trinidad contribuye algo a nuestra salvación. ¿Ok? Luego dice que los creyentes son extranjeros dispersos en el mundo, o sea, están en muchas partes. Sí. Parte de eso fue, parte fue por los viajes misioneros de ir y plantar iglesias y de predicar el evangelio. Y parte fue por la misma persecución que pues la gente empezó a salir de Roma, como vimos en la película de Pablo, el apóstol. ¿Quiénes vieron esa película? Sí, varios. Entonces ya vimos al final que pues están huyendo de Roma y por eso estaban dispersos por muchas partes. Pero dice que son extranjeros. Ya no son de este mundo. ¿Quién de nosotros, cuando vas a un hotel, empieza a arreglar las cosas ahí y pues invertir dinero para pintar y arreglar las cosas? Nadie, ¿verdad? Nadie de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos a estar ahí. Y ese es el punto de Pedro aquí. No pertenecemos aquí en este mundo. No debemos invertir tanto en este mundo. Somos parte de otro reino ahora, el reino de Dios. Y Dios ha preparado para nosotros una herencia ahí. Vamos a tener una herencia en el cielo. O sea, aquí en el mundo no es nuestro hogar verdadero. Nuestro hogar verdadero está allá en el cielo. Y que ahí en el cielo nos espera una herencia. Ahora, recibir una herencia es una bendición. Yo he recibido algunas herencias en mi vida y es una bendición. Pero la cosa primordial de una herencia es de recordarte que eres parte de una familia, ¿verdad? O sea, porque recibimos la herencia de nuestros antepasados, de nuestros padres o abuelos. O sea, somos parte de una familia. Entonces, eso es lo que nos hace contemplar cuando habla aquí de una herencia que nos espera. Es que somos ahora parte de la familia de Dios, miembros de su familia. Versículo 4-5 dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Aquí está hablando de la seguridad del creyente, la seguridad de nuestra salvación. Que Dios mismo nos protege y protege nuestra salvación. Una herencia no es algo que uno gana, es algo que es un regalo, es una bendición para nosotros. Esa herencia no es algo que hemos tenido que trabajar para obtener. Es algo que Dios nos
ha dado, o más bien nos espera. Dice que lo tiene reservado ahí, como eso quiere decir que no va a ningún lado, ahí va a estar. Y no va a perderse en ningún momento. Entonces Dios dice que nos protege mediante la fe, o sea, eso es lo que nos corresponde a nosotros, la fe, la confianza en Dios. Pero la Biblia dice que aún la fe es regalo de Dios. Dice que hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. O sea, habla de que el objeto de nuestra fe va a ser consumado eso. O sea, hemos recibido ahora como toques de la salvación, toques de la gracia de Dios, pero viene un día cuando eso se va a consumar en nuestras vidas. Y aquí Dios, pues, dice que nos ama y promete limitar las pruebas que vamos a tener que enfrentar, las pruebas que vamos a pasar en esta vida. Pablo dice esto en 1 Corintios 10. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios no va a permitir algo en tu vida que tú no vas a poder aguantar. Ahora, habla aquí también en este capítulo acerca de algunas cosas que nosotros podemos contribuir a esto para asegurar nuestra salvación. No en el sentido de que si no lo hacemos vamos a perder la salvación, más bien de cómo afianzar en nuestra propia vida los beneficios de nuestra salvación, de asegurarnos a nosotros mismos. Entonces da unos consejos aquí. Consejos para los creyentes. Ok, la primera cosa dice, bueno, aquí en la Nueva Versión Internacional dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Y no me gustó esa traducción, entonces, ¿cómo hago? Pues busco en la Reina Valera. La Reina Valera dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso me gustó, no me gustó tampoco. Entonces, lo traduje así, que viene de la versión nueva, New International Version, en inglés. ¿Ok? Me gusta más esta traducción. Preparen sus mentes para acción, porque esto de ceñir los lomos, es un término militar. Habla de cómo agarrar la túnica para poder correr. ¿Ok? Trae a la memoria de estas personas lo que Dios había dicho en cuanto a la Pascua en el libro de Éxodo. Dice ahí, comerán el cordero de este modo, o sea, hablando de la Pascua, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y de prisa. Se trata de la Pascua del Señor. Entonces así es como tenían que comer ese cordero en la Pascua, como listos para arrancarse. Entonces eso es lo que, preparen sus mentes para acción, o sea, estén listos para ir a donde el Señor te quiere llamar, para hacer lo que Él quiere, pues, encargarte. Luego dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. O sea, se refiere al final de esta época. O sea, hemos experimentado
en parte la gracia de Dios, pero en su totalidad no, todavía no. Entonces, hemos visto quizás unas chispas de la gracia de Dios, que para mí es maravilloso, pero imagínense cuando experimentamos la totalidad de la gracia de Dios, de estar en el cielo para la eternidad, un lugar donde ni podemos imaginar, porque es tan maravilloso ahí. Entonces, hasta ahora solamente hemos experimentado un poco de la gracia de Dios, pero dice que pongan su esperanza completamente en la gracia, lo que viene. O sea, es la esperanza en algo que viene todavía, la futura gracia. Esa esperanza es como adrenalina, ¿no? Nos motiva a seguir adelante. Y es por eso que Pedro compartió esto con los cristianos, porque les quería motivar a seguir adelante, a pesar de las pruebas. Entonces, cuando vienen las pruebas, esa esperanza en la futura gracia de Dios nos ayuda a levantarnos para enfrentar la prueba o el problema. Saben que una esperanza en la futura gracia o en la gracia futura es algo que afecta cómo vivimos hoy. Por ejemplo, los que están estudiando en la escuela, se supone que estudian ahí una carrera porque quieren recibir algo en el futuro, un trabajo, quizás te quieres casar, no sé, pero estás estudiando ahora con el fin de obtener algo en el futuro, una recompensa. Y esa es más o menos la dinámica que Pedro dice aquí. O sea, en vez de fijarse en lo que está pasando en este momento, fíjense en lo que está por venir, en esa recompensa futura. Pon tu mirada ahí y ahí ese va a afectar cómo vives el día de hoy. Y yo creo que es muy buen consejo eso. Luego dice, sean santos. Pues la santidad, cuando hablamos de eso, puede traer muchas ideas a la mente, pero la idea principal de la santidad es algo que es apartado para Dios. O sea, los utensilios en el templo eran santos. O sea, no tenían ninguna cualidad moral. Simplemente eran utensilios apartados para Dios, para su uso. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros ahora. Nos ha apartado para su uso. Nos ha santificado. Y con esto de ser santos, pues debemos reconocer eso, que Dios nos ha apartado para usarnos. Y entonces, en otras palabras, debemos de vivir como sus hijos, que realmente somos. ¿Están conmigo? Compórtense como hijos de Dios, en otras palabras. ¿Ok? Y luego dice, ámense de todo corazón los unos a los otros. Esto habla de la familia de Dios. Los unos a los otros somos los hermanos y hermanas que tenemos en Cristo Jesús. Somos familia. Eso es lo que Pablo dice, 1 de Timoteo 5, donde él dice, no reprendas con dureza al anciano, que no veo ninguno aquí, con posiblemente la excepción de Emilio. No sé cuál de nosotros gana ese premio. No reprendes con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre.
Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Entonces así habla de cómo debemos tratarnos unos a los otros. Dice que debemos, ámense de todo corazón los unos a los otros, con un amor sincero, no fingido. Entonces dice que fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Y esta palabra de rescatar es una palabra técnica, o sea, es una palabra que se usaba en cuanto a los esclavos en aquel entonces. Rescatar era de pagar ese precio para sacar esa persona de la esclavitud. A veces en aquel entonces el mismo esclavo podía trabajar para ganar su propia libertad, para rescatarse a sí mismo. A veces pues podía trabajar extra como para ponerse de acuerdo con su amo ahí. Y a veces simplemente los amos liberaba a los esclavos. Pero esta palabra de rescatar habla de sacar a alguien de ese mercado de los esclavos o de ser un esclavo. Y eso es lo que quiere decir. Éramos esclavos y Cristo nos ha rescatado ahora con su preciosa sangre. O sea, Él pagó el precio de nosotros. Entonces, para concluir aquí esta primera parte de la carta de Pedro, dice versículo 20, no sé si hay más aquí. Ok. Versículo 20 dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. O sea, Cristo vino con el propósito de traernos a nosotros un beneficio. El beneficio es la salvación. Es de rescatarnos y ponernos bien con Dios. Versículo 25, esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes, de que Cristo vino y pagó el precio de nuestra salvación con su propia sangre. Luego dice en principio de capítulo 2, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces quiero decirles que si alguien sabía de esto de crecer en su salvación fue Pedro, porque la había regado tantas veces. El Señor seguía restaurándolo. Él había probado y comprobado lo bueno que era el Señor en su propia vida. Y yo creo que nosotros también podemos dar ese testimonio si nos ponemos a reflexionar un poco acerca de lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. No solamente de darnos la salvación, sino de protegernos en momentos peligrosos, de proveernos cuando no teníamos lo suficiente. Hay muchas cosas que podríamos decir ahí como testimonio de la fidelidad de Dios, de lo bueno que es. Y Pedro sabía eso, porque él había cometido muchos errores de negar a Cristo
cuando él estaba delante de los jueces, ahí los fariseos. Entonces Pablo testificaba de lo que era crecer en su salvación, o sea, de obtener los beneficios de la salvación. Y esto para mí habla de que Dios es un Dios de segundas oportunidades y terceras y cuartas y hasta no sé cuántas. Él es paciente con nosotros porque Él quiere que lleguemos hasta el fin y Él va a poner lo necesario para nosotros, para que lleguemos hasta el fin. Pero en este momento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que confiar en Él. Tenemos que pues poner lo que es nuestra parte de simplemente confiar en Él, en su fidelidad. Y no tomar decisiones que reflejen nuestra independencia, sino tomarle en cuenta a Él en las decisiones cotidianas que tomamos. O sea, vemos la vida de Pedro, que él se cayó vez tras vez en su vida. El Señor siempre lo levantaba, siempre lo restauraba. Así es el Señor. Entonces, nuestra fe no es confianza en una religión. Es fe, es confianza en una persona que vivió aquí en el mundo hace 2000 años y dio su vida por ti y por mí. Ponemos nuestra confianza en Él, porque Él no se quedó en la tumba, Él se levantó y hoy vive y está con nosotros y está a nuestro favor y nos va a hacer llegar hasta el fin. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Amén. Entonces vamos a orar.